Muy buenas tardes a todos. Es un poco ver promis, vengo de Nueva York porque he estado en unas conferencias, no vivo allí, pero ha quedado súper bien. Víctor precisamente es gran parte de lo que vengo a contaros. Cuando me comentaron que había este evento y que se podía dar una conferencia sobre UX, que es la conferencia que he dado esta mañana, dije, fenomenal, trilladísimo, esto es lo mío. Total, que una semana después me dijeron, oye, ¿y tú que has emprendido? Tú que has vendido grandes proyectos, tú que haces estrategia, creatividad y tal, ¿por qué no cuentas algo sobre cómo has llevado cómo has convertido esas ideas en negocio o cómo han llegado a ser algo más que una idea? Me puse a trabajar en ello. Me puse a trabajar en ello porque a mí me resultaba difícil. Habitualmente extraigo la experiencia y de unas conferencias donde el toque personal son las anécdotas y las experiencias, pero la lección en sí es impersonal. Y me tocaba la tarea de hablar un poco de algo muy mío. Y digo, bien, me puse con mi PowerPoint y demás, que es lo suyo, y de repente dije, no, o sea, no voy a utilizar presentación, porque además aquello de lo que os vengo a hablar, que es una de los proyectos más grandes que he vendido en mi carrera, lo vendí con un lápiz y un papel. Lo vendí sin PowerPoint ninguno. Y creo que eso fue una parte importante de su éxito, el trabajo que hicimos para que aquello se pudiera contar en un folio y con un lápiz. Las ideas las tenemos todos. Las ideas están en el aire. Una tarde de cañas con unos amigos y si salen 200 ISIs. ¿Y si hiciéramos esto? ¿Y si hiciéramos lo otro? ¿Y si, sobre todo en tiempo de crisis, las ideas son como semillitas que caen en un campo mucho más abonado que cuando no hay crisis? Cuando todo el mundo tiene trabajo no es necesario hacer que tus ideas funcionen porque todos los días tienes un sitio que te da de comer. Sin embargo, cuando el trabajo se acaba y tienes que empezar a sacar las castañas del fuego, surgen muy buenas ideas. Y gracias a la crisis he tenido a mi alrededor muchos amigos que han empezado a trabajar en algo que les gustaba de verdad. Por ejemplo, bueno, ahora que no tengo mi trabajo, tengo el paro y me quedan 2 años de pensar, voy a ver si puedo hacer algo que de verdad me gusta. Y han triunfado, porque estaba la idea y la necesidad, ¿no? Entonces, las ideas están ahí, han estado siempre, y no es fácil diseccionar, separar cuando una idea es de verdad algo bueno, de cuando es un easy y ahí se va a quedar. O sea, la idea es una cosa y un proyecto, un negocio es otra muy distinta. Y esa idea tiene que recorrer un camino espectacular hasta llegar a ser un negocio de verdad, ¿no? Hasta llegar a tener un sentido económico en el que tiene vida y entidad propia y crece en ese campo abonado. Pues a nosotros nos pasó. Nosotros montamos Diga 33 en el 2007 y trabajamos en muchísimas empresas dando servicios de experiencia de usuario, que ahora se llama experiencia de cliente. El estar del lado del cliente ayuda a que identifiquemos necesidades. Es inevitable. Hablamos todos los días con usuarios finales de aplicaciones, con clientes de nuestro cliente, que nos cuenta cuáles son los defectos, qué les gustaría encontrar, dónde está el fallo, cómo lo ven ellos, y se identifican necesidades nuevas. Entonces, la semilla de nuestra idea cayó desde Caja Madrid. Estábamos haciendo un proyecto de usabilidad en Caja Madrid con la intranet. Y curiosamente, viendo las estadísticas y haciendo entrevistas con los usuarios, detectamos que el 70% de los empleados de Caja Madrid entraban en la intranet más o menos a las 12 de la mañana para ver qué menú había en el comedor. Ni imputar las vacaciones, ni pedir una copia de la nómina, ni ver qué cursos había disponibles para mejorar su formación. Nada, de nada, de nada. Comer. Ahí se quedó una semillita. De no haber prestado atención a esas cosas, que apuntamos ahí en un cuaderno, bueno, esto es curioso, esas cosas curiosas que ocurren, no lo habríamos juntado con otras dos cosas. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando, antes de empezar Diga 33, en Betty Byte. Betty Byte era una compañía que trabajaba para Coca-Cola. Y Coca-Cola desarrollaba estrategias muy potentes para acercarse a su consumidor final, que era la gente de la calle y quien va a un bar a pedir una Coca-Cola. Pero en este caso, realmente su mayor consumidor o su mayor vendedor era el canal de los hosteleros. Claro.
Y Coca-Cola tenía un problema muy importante, que es que no sabía nada de sus hosteleros. Nada, quiero decir nada, porque quien visitaba al hostelero era un señor en un camión que trabajaba para la embotelladora, que era quien comercializaba el producto. Entonces, a la hora del cliente final, estaba fenomenal porque Coca-Cola podía elaborar unas campañas estupendas en las que transmitir el espíritu de la Coca-Cola y que todos quisiéramos beber Coca-Cola. Pero el hostelero, que decidía tener Coca-Cola o Pepsi, que decidía tener Coca-Cola más todos los demás productos de Coca-Cola, incluido agua, tiene refrescos, bebidas energéticas, agua, la tónica, que nadie usaba para un gin tonic, nadie pedía la tónica de Coca-Cola para un gin tonic. Eso lo tenía que comprar el hostelero y era una decisión del hostelero. Pero Coca-Cola, por no tenía ni la base de datos de quiénes eran esos hosteleros. Entonces hacían una campaña en la que regalaban 50.000 sombrillas y terminaba siendo el señor del camión el que decidía a quién se lo daba. Bueno, esa información estaba por ahí, eran cosas que nos habían llegado en ese proyecto en el que estábamos. Y ocurrió la tercera cosa. Teníamos 2 semillitas, o teníamos la semilla y el agua, y nos faltaba la macetilla con el abono. Y la macetilla con el abono fue la crisis. La crisis. Aguantamos bien el 2007, el 2008, en el 2009 dijimos, aquí no trabajamos nada. Nada nosotros que no teníamos equipo comercial. Los clientes llegaban, levantaban el teléfono y nos llamaban porque nos conocían, o porque alguien nos había recomendado, o porque habían leído un artículo mío, o porque habían leído alguno de los libros que escribíamos, o porque habían estado en nuestros cursos de formación. Y no pasaba nada. Y pasaban los días y no ocurría nada. Y el mercado estaba muerto. Y nos llamaban agencias de nuestro nivel más o menos y decían, oye, si tenéis algo, pasárnoslo. Y yo decía, tengo algo, tengo las pelusillas que corren por el pasillo, así como en el desierto, no ocurre nada. Entonces dijimos, bueno, antes de cerrar o antes de echar el currículum en algún sitio, vamos a hacer un último intento. Vamos a pasar un par de meses trabajando como si realmente tuviéramos trabajo. Vamos a buscar algo que podamos vender. Vamos a buscar algo que podamos llevar a un cliente y que vamos a trabajar. Como nunca tenemos tiempo, siempre estamos trabajando para clientes, nunca hacemos nada con nuestras propias ideas. Es el momento. Y nos dimos un par de meses. Dijimos, venga, a ver qué sale. Salió. Cogimos Caja Madrid y aquella cosa, dije, oye, la gente le interesa mucho lo que va a comer a mediodía. Ah, pues es verdad. Y como tenemos muchos amigos que trabajan en empresas, que van a comer de menú, que todos tenemos amigos a los que preguntar. O sea, los estudios de mercado, amigos. Empezamos a investigar qué podíamos sacar a partir de ese interés. Un dato importante, el tenedor no existía. No había ninguna web en Internet donde tú pudieras ver los menús, etcétera, de forma masiva de restaurantes de tu zona, bares, lo que fuera. Bueno, se nos ocurrió un proyecto. Entonces diréis, guay, Luz, o sea, proyectos se nos pueden ocurrir a todos, ¿no? Ideas se nos pueden ocurrir a todos. Entonces, nuestra idea consistía en, voy a coger una tiza. Nuestra idea consistía en lo siguiente. Si nosotros estábamos pasando una crisis, ¿vale?, con lo que era lo nuestro, ¿quién más podía estar pasando una crisis bastante terrible? El sector hostelero. Los restaurantes, que antes tenían llenos los mediodías, tiraban los menús. Para cuando se dieron cuenta, despidieron a un camarero, despidieron a otro y al final se quedaban en puros negocios familiares donde estaba ella, él y el niño que ya estaba crecido y podía servir las mesas. Había un momento realmente dramático en el bar medio, que no es un restaurante de 15 camareros que sirve menús de 50 euros, no, en el bar medio de 8 euros, de 9 euros, que vivía de la gente que salía a comer. Entonces teníamos a alguien con un problema. El señor hostelero, le voy a poner un delantal, perdón, y una bandeja. El señor hostelero estaba pasando una crisis importante. Si ese señor hostelero no gana dinero, obviamente lo que hace es reducir sus gastos, porque de economía pues entienden lo suficiente para decir, espera, no entra, no saco. El señor hostelero empezaba a hacer cosas como comprar botellas de 2 litros de los refrescos y servirlos en el vaso, en vez de comprar el formato comercial. Hacía cosas como comprar palés de latas que venían de Polonia en vez de comprarla del embotellador español. ¿Vale? Se los traía porque eran 5 céntimos más baratos. 5 céntimos por cada lata al día es una burrada.
Y de repente se empezaba a ver que realmente había un problema de consumo en el sector hostelero, y esto lo percibíamos, luego nos lo confirmó el cliente. Pero veíamos que ahí había un verdadero problema. Por otro lado, teníamos a un tío que trabajaba fuera de su casa y que hasta ahora, todos los días, iba con sus compañeros de trabajo a comer al restaurante de abajo. Se cogía su menú, charlaban un rato y se subían. Este consumidor, que tenía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a veces, porque la media jornada es muy extensiva, dejó de comer tantos días en el restaurante. Y este día se traía un Tupperware y este día también. Y cuando le dijeron que le bajaban el sueldo porque había que ajustarse, empezó a traerse Tupperware este día también, este día también. Pero todos sabemos que maldita la gracia de coger, prepararte por la noche la cena, hacerte un poco más para comer al día siguiente, llevarte el Tupperware al trabajo en el metro y luego calentártelo allí y comértelo, sin haber salido de la oficina. Que 10 horas, 9 horas, 11 horas, según el sector, se hacen muy largas, sin salir fuera, dar un paseo y estirar las piernas, ¿no? Pues este señor tenía una necesidad, que era decir, bueno, a mí me gustaría volver a salir un poco fuera sin gastarme tanto dinero. Este señor decía, a mí me gustaría dejar de perder dinero y volver a recuperar mi restaurante porque tengo un problema. Y por otro lado teníamos a los señores de la Coca-Cola, que voy a dibujar una lata, porque lo mío no es dibujar, de Coca-Cola, que decían, tengo que activar el consumo de Coca-Cola de alguna manera. Coca-Cola sabía llegar aquí. Bueno, Coca-Cola sabía llegar ahí. No sabía llegar aquí. Y de alguna manera lo que realmente tenía que hacer era establecer esta relación. Porque este señor, que está yéndose por la mañana a las 5 de la mañana al Mercamadrid a verle el ojillo al pescado, a ver cuáles se lleva, tal, lo que no tenía tiempo era el salir a la calle a buscar clientes. El hostelero no sale en la calle a buscar clientes, salvo pues, lo que hemos visto alguna vez en algún sitio de playa, ¿no? Donde están fuera y te dicen, pasa, tenemos pescado, estupendo, tal. Pero este señor no tenía ese tiempo, ni los recursos, ni la forma de llegar a su cliente. Conocía a los que estaban a 200, 300, 400, 500 metros en su radio de acción y que eran de las oficinas. Entonces, no había forma. Y dijimos, tenemos que contarle esta idea a Coca-Cola, pero una idea no es una idea, teníamos que convertirlo en un proyecto. Entonces, mientras escribíamos el proyecto, empezamos a buscar la conexión de forma paralela. ¿Cómo podemos llegar? Obviamente no fue una idea feliz. Habíamos tenido 500 antes que habíamos desechado al ver que o las habían hecho otros, o hacía falta mucho dinero, o eran muy complicadas, o tenían un público objetivo muy limitado. Ojo, el long tail interesa a muy pocos, a los que pueden trabajar con él. Nosotros queremos ese 80% de usuarios que van a consumir un producto. Y gente que salía a comer en su trabajo eran una burrada, eran muchísimos. Cualquier ciudad con más de 100.000 habitantes, donde la gente tuviera que recorrer más de 15 kilómetros para ir a comer a su casa en transporte público, y en Madrid, que rondábamos los 40, o en Barcelona, empezábamos a ver que había muchas ciudades en las que el proyecto que íbamos a contar era posible. Mientras trabajábamos cómo llegar nosotros a Coca-Cola, nosotros como Diga 33, empezamos a construir el proyecto. El proyecto tenía que tener una razón de ser, porque Coca-Cola estaba acostumbrada a hacer publicidad. Sus estrategias móviles y demás todavía eran como de publicidad. Entonces teníamos que ver una fórmula para conseguir que este proyecto tuviera sentido. Objetivo, conectar a este consumidor con este hostelero y que de alguna manera el hostelero pudiera comunicarse con él y a la vez recibir feedback de este consumidor y mejorar su producto, mejorar su servicio, mejorar todo aquello que hiciera que su restaurante pudiera destacar. Y a la vez que este hostelero supiera qué ocurría a su alrededor, aunque lo sabía, con otros de su zona. Porque si este señor sabe que los jueves todo el mundo da paella, lo mismo es mejor idea que de otra cosa, si su paella no es excelente, por supuesto. Entonces, empezar a saber qué ocurría a su alrededor y reaccionar era algo con lo que teníamos que enseñarle al hostelero, ¿vale? Comunicar a estos dos targets. Bien, ¿y la Coca-Cola tenía que ser el motivo? No, tenía que ser el facilitador.
Si Coca-Cola facilitaba el proceso, Coca-Cola se iba a colocar en una posición mucho más ventajosa de cara a su cliente, que era este señor. Por lo tanto, Coca-Cola tenía que ayudar al hostelero y tenía que figurar como que en momento de crisis se colocaba al lado del hostelero. Bien, aquí teníamos un problema relevante que planteábamos, que era, tenemos que tener suficientes hosteleros para que a esta persona le resulte interesante buscar aquí, y tenemos que tener suficiente masa crítica para que a este señor quiera estar aquí. Si yo tengo clientes tuyos, tú quieres estar en mi red. Si yo tengo muchos hosteleros, tú como consumidor quieres estar en mi red. O sea, había una relación complicada, ¿no?, dentro de esto. Y seguíamos trabajando. Vale, pero ¿qué hacemos? Tenemos que captar a este hostelero. Fenomenal. Coca-Cola emite un montón de publicidad. Ahí lo teníamos fácil. Pero aquí, hombre, aquí tenemos un tío en un camión que visita a cada hostelero de cada punta de España como mínimo 2 veces a la semana. Ya lo tenemos más fácil. Ya no tenemos que contarle el proyecto a un hostelero, sino al señor que va en el camión y que le vende la Coca-Cola a ese hostelero y todos los productos de Coca-Cola a ese hostelero. Luego teníamos que formar al embotellador y conseguir que le interesara el proyecto, ¿vale? Conseguir que le interesara y que le interesara al hostelero. ¿Qué más ayudas podía darle al hostelero aparte de acercarla a su consumidor? Hombre, yo necesitaba algo del hostelero y era difícil, que es lo que necesita cualquier red. Este proyecto tomó la forma de una red social. ¿Qué es lo que necesita cualquier red? ¿Qué es el contenido? El contenido es lo más caro de una red social y el contenido de calidad ya ni os cuento. Necesitamos que ese contenido estuviera generado por los usuarios. Fuera como fuera, tenía que ser contenido generado por el usuario, porque nadie, excepto este señor, podía saber lo que iba a poner de menú mañana. Y aunque yo pusiera un call center con 200.000 operadoras que le llamaran todos los días, eso no valía. Eso no valía. Tenía que ser el menor de los casos. Yo se lo tenía que poner tan fácil al hostelero para que él quisiera subir sus menús y por el otro lado, tenía que hacer algo para premiar que hiciera ese esfuerzo, ¿vale? Entonces, mi aportador de contenidos principal era el hostelero. Íbamos construyendo la estrategia, como veis, pata a pata. El objetivo de esto era que se sostuviera, y hasta que no tuviéramos suficientes patas no se sostenía. Bien, contenido generado por el usuario. ¿Qué va a generar este hombre? ¿De acuerdo? Perfecto. Tú me subes los menús, ¿y qué hago con esos menús? Cuando vosotros vais a comer a mediodía, que aquí lo teníamos fácil porque éramos público objetivo en nuestro caso, vosotros no decís tanto voy a casa Manolo como me apetece esto. Os apetece algo de comer, salís del trabajo con capricho de algo, queréis comer un plato concreto. Entonces era ideal que yo supiera en qué sitio ponían paella, porque lo que hacíamos hasta entonces era recorrernos todos los restaurantes al lado de la oficina, los 5 del grupillo, diciendo, uy, este no, es muy caro y el otro día comí y no me gusta. Pasábamos al siguiente, uy, este tampoco. Y cuando llegábamos 5, nos metíamos en el primero que pillábamos porque ya no nos quedaba tiempo, teníamos que volver a trabajar. Entonces casi nunca era una decisión además que hubiéramos podido tomar antes. Estupendo para mí. Si yo tengo un sitio en el que puedo tomar antes las decisiones de lo que voy a comer, obviamente voy a entrar y voy a querer recibir esa información porque ya lo tengo de antemano. Entonces era muy sencillo. Cogemos, le pedimos al usuario final que rellene un perfil en el que diga qué tipo de comida le gusta. Pues mira, no me gustan los orientales, me gusta la comida casera, lo quiero a menos de 500 metros de mi oficina porque no quiero tampoco pegarme una pateada y volver corriendo y me gustaría que costara menos de 11 euros. Fenomenal. Relleno mi perfil y todos los días a las 12:30 o a la 1, que es cuando más hambre nos va entrando, recibo un email de la plataforma que me dice a 500 metros de tu zona, máximo 500 metros de tu zona, restaurantes de comida casera, tal, tienes este y este, que además tienen tantas estrellas y que además tienen estos comentarios para que tú te decidas. Entraba a la plataforma, veía el restaurante y decía, ah, qué guay, este me gusta, y podía enviárselo a mis otros compañeros de oficina y decirles, chicos, comemos aquí, ¿qué os parece? O incluso saber si cualquiera de ellos que estaban registrados en la red ya estaban allí, porque había hecho un check-in. Oye, que Antonio ya está allí, ¿vamos o no vamos? Vamos. Esa parte, que era la que hacía que yo quisiera estar y que yo además, desde ese momento, tuviera una ventaja clara. Mi ventaja clara era que yo ya sabía que iba a comer una información que antes no tenía y la tenía rápida. Además, venía conmigo. Esa ventaja venía conmigo porque yo en mi móvil podía decir, uff, me apetece una tortilla de patata. ¡Tran!
a 200 metros de ti, casa no sé qué, que además tiene una tortilla de patata premiada y está votado por 3 de tus amigos. Me voy directa. O que están allí 2 de tus amigos. Me voy directa, sino como sola, que es un rollo. Había muchos beneficios para este usuario también. Pero dijimos, vamos a darle una vuelta de tuerca más, porque este señor no tiene dinero para comer fuera. O lo tiene, pero ahora mismo están en otra situación porque estamos en crisis. ¿Qué hacíamos? Bueno, pues decidimos que teníamos que, de alguna forma, ayudar a que vinieran con un incentivo. Estos incentivos eran cupones de descuento. Si este señor quería que este otro señor viniera a su restaurante a comer varias veces a la semana, tenía que conseguir fidelizarlo. Este señor sabía de comprar pescado y sabía de preparar un buen plato. Sabía de servir una mesa y sabía de tratar a sus clientes con cariño, pero no sabía de fidelizarlos nada más que con su actitud y con su buen servicio. No sabía estrategias que tienen los grandes que compiten contra él, las franquicias, no sabía. Entonces teníamos que enseñarlo. Por un lado, empezábamos a educar a este hostelero con cómo hacer que cada X comidas en tu restaurante tenga una gratis, cómo hacer que si viene con más de 3 amigos el cuarto no pague, cómo hacer que el día de su cumpleaños reciba un cupón de descuento, cómo empezar a hacer que tú te comuniques con este cliente y le ofrezcas ventajas. Y por otro lado, tú recibías esas ventajas y entonces elegías los restaurantes de tu zona que te ofrecían las ventajas más chulas. Bien, teníamos una propuesta de valor. O sea, había una propuesta de valor para todos los intervinientes. La propuesta de valor para Coca-Cola, ¿cuál era? Bueno, que se iba a comunicar con todos sus hosteleros, iba a conocerlos, iba a saber mejor de sus problemas, que iba a poder incentivar a través de sus hosteleros el consumo de sus refrescos en las comidas. Porque como todas las madres de España saben, no se come con Coca-Cola. ¿No? Entonces, de alguna forma, teníamos que conseguir que eso se uniera. Coca-Cola ya tenía un producto que se llamaban los combos. Los combos era algo que le ofrecía a su canal, a los hosteleros, en el que ellos vendían una Coca-Cola de las grandes, la que estuviera en promoción en ese momento, y que estaba asociado a un plato combinado. Un combo era un plato combinado y que tenía un coste muy bajo, 6,5 €, 7. Era un coste realmente bajo. Ya tenía ese producto. Pero ese producto a la mayoría de nosotros que comemos fuera de casa y que tenemos el concepto de que hay que comer sano, sano es un primero, de verduritas a ser posible, un segundo y venga, el postre, si tiene fruta mejor. El plato combinado no nos convence porque sabemos que es rápido, porque sabemos que está frito, entonces no entraba dentro de este grupo que si come todos los días fuera de casa puede convertirse en algo muy insano. Por lo tanto, teníamos ya una herramienta que habíamos utilizado con este hostelero. Le ofertábamos cierto tipo de productos a cambio de que él vendiera los combos. Si lo hacíamos al revés, podíamos ofrecerle cierto tipo de productos a cambio de que estuviera en la red. Yo te doy una ventaja económica a ti, te doy una ventaja económica a ti. Estoy haciendo la estrategia más redonda, que es cómo engancho al usuario dentro de la red para que siga utilizándola. No es para que la utilice por primera vez, sino para que siga utilizándolo de forma recurrente. No era fácil, o sea, no es fácil. De hecho, murieron muchas ideas por el camino y ninguna se convirtió en proyecto, pero esta se iba engrosando cada vez más y el tenedor seguía sin aparecer. No había. Bien, entonces dijimos, estupendo, ¿qué más necesitamos? Dijimos, bueno, pues molaría mucho que este hostelero además tuviera más incentivos, que yo le pudiera dar una tele, que le pudiera regalar un viaje, que le pudiera cambiar el menaje del tal. Claro, pero eso cuesta dinero, eso cuesta mucho dinero, entonces no le podemos pedir a Coca-Cola que haga un desembolso muy fuerte, ¿no? ¿Qué pensamos? Que realmente si yo tenía a este señor que tenía un trabajo porque come fuera de casa, que tiene una capacidad económica X, al que puedo ir perfilando porque sé dónde trabaja, y poco a poco yo podría saber dónde vive, porque los fines de semana comería en otros restaurantes diferentes. Podría saber su ubicación geográfica, podría utilizar algunas herramientas para ir cerrando su perfil y conocerlo mejor. Jolín, pues tener una base de datos con 200.000 personas por toda España, que yo conozco dónde se ubican y tal, podría ser estupendo. Porque si Ford hace una campaña en la zona donde de estos usuarios 2.000 trabajan, por ejemplo, un polígono comercial donde hay una gran consultora con 4.000 empleados, puedo hacer una campaña comercial ahí para ir a probar tu nuevo coche a mediodía. De hecho, te doy un pincho y te dejo probar el coche. Ford.
ostras, fíjate, es una campaña muy segmentada a un target muy concreto y que en un momento dado tiene lo que un concesionario quiere, que es que pruebes el coche. La mayoría de los concesionarios lo primero que quieren es que pruebes y después te venden. Pero la prueba es un paso muy importante. Vale, hacemos eso y ¿qué le pedimos a Ford por esa comunicación? Un coche o dos. Y lo sorteamos entre estos señores. Hacemos una campaña con una agencia de viajes que acaba de abrir. Marsans va a abrir una oficina en esta zona donde tenemos 50.000 usuarios. Vamos a hacerle una oferta ahora que estamos en abril para que reserven sus vacaciones de verano. Que se pasen por la oficina a mediodía. Y se la contamos. ¿Qué le pedíamos a Marsans? No íbamos a pedirles que invirtieran en publicidad, porque uno de los recortes más fuertes que hubo durante la crisis fue la publicidad. Les íbamos a pedir que nos dieran producto. Y ese producto lo traíamos aquí. Por lo tanto, lo que hacíamos era ahorrarle dinero a Coca-Cola. Esta clave era importante. El dinero tiene que estar presente en toda la historia en que vuestra idea se convierte en un proyecto. ¿Dónde entra el dinero? ¿Dónde sale? ¿Dónde se pierde? ¿Dónde lo invertís? ¿Lo recuperáis? Nosotros tratábamos de que Coca-Cola hiciera la mayor estrategia que había hecho nunca en comunicación hosteleros, pero que se gastara el menor importe del que se había gastado jamás. La plataforma, un poco de comunicación y poco más. Los incentivos no tenían que costarle dinero, ese era el objetivo. Íbamos haciéndola cada vez más redonda. Propusimos que el hostelero fuera recibiendo algunas píldoras formativas de cómo mejorar su negocio, cómo rentabilizarlo mejor, de tal manera que también pudiéramos ir ayudándole. Entonces, ya teníamos un ecosistema donde esta idea crecía. Solo nos faltaba alguien que pusiera el dinero y pudiéramos vendérsela. Y era este. Y si hay algo más complicado que escalar al Everest, es ser una agencia de 2 tíos, 3, y irte a Coca-Cola una mañana a contarles un proyecto. Complicado. Hicimos 200.000 PowerPoints en los que explicábamos la idea y todos se nos iban de diapositivas. Decíamos, a partir de las 50 desconectado, el cliente se ha dormido, no importa la cafeína que tenga en vena, se ha dormido. Y cada vez hacíamos más lean la idea. Le quitábamos capas y capas de grasa para que el proyecto se entendiera directamente. Y un buen día, cuando parecía que lo teníamos lo suficientemente maduro, apareció un perro. Casualidades de la vida, no las desdeñéis nunca. Tenía una amiga que su perro, que era un Jack Russell, este tan gracioso de las loterías, se había cruzado con el Jack Russell o sea, era una historia de amor, con el Jack Russell del director comercial de Cas Vegas, la embotelladora. Bueno, iba a convencer a esta gente, a los que embotellaban, a los de los camiones, que eran los primeros que veían que los pedidos bajaban. Porque estos lo ven después, cuando miran las cifras trimestrales, pero estos lo veían todos los días, que el pedido bajaba y que los hosteleros lo pasaban mal, porque ellos van allí, charlan con el hostelero un rato, se toman un chato de vino, tal, vuelven. Los conocían. Entonces, si le conseguíamos vender la idea a Cas Vegas, podía ser un paso más. Conseguimos una cita una semana después y nos sentamos con el equipo de marketing, comercial, ventas de Cas Vegas. Y no llevábamos PowerPoint. No llevábamos PowerPoint. Llevábamos una hoja de papel y un bolígrafo. Una hoja de papel y un bolígrafo. Y tratamos de contárselo de una forma suficientemente clara para que ellos pudieran transmitirlo internamente, que con una llamada pudieran decir, me han contado esto, esto y esto y este es el proyecto. Bueno, nos sentamos, lo contamos, acabamos en 1 hora y nos fuimos. Nosotros íbamos en nuestro taxi, allí sentados, de vuelta. Bueno, bien, qué bien, hemos estado en Cas Vegas, tal, guay, guay. Trabajamos con clientes muy grandes por entonces, como podía ser el Banco de Santander, BBVA, y lo cierto es que no era tanto el cliente como el concepto Coca-Cola, ¿no? Nos entusiasmaba el trabajar para Coca-Cola. Habíamos trabajado para Mini también entonces, pero bueno, molaba. Y recibimos una llamada cuando estamos a 2 calles de la oficina. Y nos dicen, hola, soy el director comercial, tal. ¿Podéis ver pasado mañana Coca-Cola? Se me caía el teléfono de las manos. Podría transmitir ahora en pasibilidad como que eso me emocionó tremendamente, ¿no? Y dijimos, claro, claro. Ellos habían llamado, habían contado y nos habían citado.
Ya se ocurrió. Nos fuimos a ver a Coca-Cola, le contamos el proyecto con un bolígrafo y un lápiz, le dijimos qué necesitábamos, firmamos un contrato de confidencialidad tremendo con ellos y cuando acabamos solo nos dijeron una cosa. Tenemos un brief que lleva 3 años, 3, no 1 ni 2, 3, en las mesas de las agencias y que nadie ha contestado. Y este proyecto contesta a todas las claves que nosotros emitíamos en ese brief, que es cómo puedo conocer a este tío, llegar hasta este tío invirtiendo el menor dinero posible y que coja la imagen de Coca-Cola, impregne más en él de lo que ha impregnado hasta ahora, como ha impregnado en ellos a través de la publicidad, Coca-Cola, emoción, tal, y que el hostelero quiera ser parte de Coca-Cola, del ecosistema Coca-Cola, le ayudemos y venda más Coca-Cola. O sea, todo estaba dentro de lo que ellos esperaban. Y así ocurrió. Nació Joquecomo. Joquecomo era una red para hosteleros que iba dirigida a estos señores, porque estos eran los que salían de la oficina y decían Joquecomo, ¿no? Joquecomo.com. Fuimos la agencia más pequeñita que había trabajado nunca a nivel de estrategia con Coca-Cola. Vendimos una estrategia, la trabajamos con ellos durante 2 años. Víctor llevó la parte de comunicación a hosteleros y demás. Y esta idea, que era una idea, se convirtió en un proyecto, porque identificamos un usuario que era una gran cantidad de usuarios. Necesitamos un target muy amplio. Identificamos un target muy amplio. Si tienes una idea, pregúntate ¿a quién le sirve? Si le sirve a 500 personas, por mucho que te guste, no vale de nada. Si le sirve a 100.000, mira a ver si están concentradas en una misma ciudad, si no, ni siquiera. Si le sirve a 1 millón de personas, empieza a plantearte que esa idea tiene sentido. No había nada en el mercado como esto. Nada. Luego salió el tenedor, luego empujó el tenedor, que fue más rápido que nosotros, y luego le hicieron una superinversión, ¿no? Esa era la segunda. Contrasta tu idea. No, cuidado con los orgullos. Aquí, es una idea estupenda. Vale, hay que ser humildes. Probablemente se le haya ocurrido a alguien aquí, en este país, en otro, en Estados Unidos o en Kuala Lumpur. O sea, hay que ver, hay que contrastar si la idea es viable. Tercero, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cuánto hay que invertir? ¿De dónde va a salir ese dinero? Después, ¿cómo se va a recuperar? Coca-Cola lo recuperaba en consumo. Coca-Cola lo recuperaban en una imagen de confianza con sus hosteleros. Coca-Cola lo recuperaba en conocimiento de su hostelero, que no le conocía. No le conocía tan bien como querría. Esto era correcto. La otra clave era, ¿es escalable? Claro, una vez que hiciéramos Joquecomo, yo podía montar el de las discotecas con ofertas de cócteles o de copas o de tal, como podía montar el de parques de atracciones. O sea, Joquecomo era muy escalable, porque esta persona, que es un trabajador de una empresa, además probablemente algún sábado sale a tomar una copa, además come fuera los fines de semana, además viaja a hoteles rurales o lo que sea, además tiene hijos, además que van a parques de atracciones, además sumábamos y este público objetivo era público objetivo para muchas posibilidades relacionadas con el ocio, la alimentación y el canal de hostelería. Entonces, era escalable, era muy escalable. Podíamos tener fase 2, fase 3, fase 4 y muy fácilmente. Esa fue la otra clave. Puede hacerse crecer. El ecosistema entonces nos acompañaba, digo que no había nadie, podíamos crecer y habíamos encontrado ya a la empresa para la cual hacerlo, que fue Coca-Cola y que hizo la inversión. La parte más complicada fue el une los puntos. Las ideas son un mapa de puntos y no vienen numeradas, desgraciadamente. Si los unís bien, sale una figura y puede ser bastante buena. Si no los unís bien, si no hay una razón de ser, si no hay una propuesta de valor real, es muy complicado. Pero esta estrategia tenía una propuesta de valor real, era sencilla, habíamos unido los puntos y lo mejor. Con este dibujo se entendía y se recordaba perfectamente. Perfectamente. Esa es la última clave que os voy a decir. Si lo tienes que contar con 48 diapositivas, no vale. Me diréis, oye, Luz, es que hay cosas muy complicadas. Sí, hay cosas muy complicadas. Pero si no puedes hacerlo tan lean para que la persona a la que la cuentes se lo cuente a su jefe sin trabarse y sin complicarlo, y se lo cuente
a su jefe y este finalmente se lo diga al departamento financiero y todos lo vean claro, no va a pasar de aquí. No va a pasar de ahí. Y si os tengo que decir la verdad, a veces pienso que nuestro mayor éxito fue este. Sintetizar en un dibujo que podíamos hacer cualquiera, incluso este señor de aquí, podía pintarlo con un... Mira lo que me han contado. Sintetizar la idea que cualquiera pudiera transmitirla hacia arriba, que cualquiera pudiera elevarla. Esa era la clave. Plasmar en su retina un concepto tan complicado como esto, una red social de hosteleros, con cliente final, donde está implicado el distribuidor, tal, contarla en una pizarra. Esa fue la clave. Así que una vez que tengáis la gran idea que convertís en un gran proyecto, desnudadla, quitarle todo lo que pesa y dejarla lo más ligera posible, como una pluma. Porque al final la pluma, si la soplas, va pasando de uno a otro. Ahora trata de pasar un balón medicinal de los de gimnasia. Imposible, ¿no? Pues este fue el resumen de este proyecto. Estuvimos 3 años trabajando para Coca-Cola en un proyecto espectacular, implicados en una estrategia clave suya y creo que es la primera vez que lo cuento porque ha vencido el acuerdo de confidencialidad y hemos tenido la oportunidad. Pero quería compartirlo con vosotros porque supongo que hay mucha gente en esta sala que tiene ideas, que sueña que sea un proyecto y que está buscando las claves. Estas fueron mis claves que quería compartir con vosotros. Nada más.